Tres son las preguntas claves de la vida. Ya las hemos dicho en otras ocasiones. Y todos los padres deberían de formar a sus hijos para contestar estas tres preguntas de manera positiva. Todos los maestros deberíamos de enseñar a nuestros alumnos y todos nosotros deberíamos de empecinarnos en contestar correctamente esas tres preguntas de la vida. La primera, ¿a qué te vas a dedicar? La segunda, ¿con quién vas a vivir? Y la tercera, ¿en qué vas a creer? A la primera de estas decisiones le llamamos vocación. ¿Cuál va a ser tu vocación? A la segunda le llamamos comunión. ¿Con quién vas a vivir? Y no necesariamente tiene que ver con quién te vas a casar. No dice así. ¿Con quién vas a vivir? Porque a lo mejor alguien no se va a casar, pero va a seguir viviendo con alguien. Ya lo vamos a ver al final, ejemplos. Y la pregunta o la decisión de en qué vas a creer se llama convicción. En otras palabras, una persona que se equivoca en su convicción o en su comunión o en su vocación no va a vivir en total plenitud. Piensa en tu propia vida. ¿En algún momento viviste equivocado, habiendo respondido de manera equivocada a alguna de estas preguntas? Sabes que aunque te deje dinero, no te sientes pleno, porque no estás cumpliendo tu vocación. Sabes que aunque vives con la persona que amaste en tu juventud y sigues amándola, no vives pleno porque a lo mejor no estás viviendo de acuerdo a tus convicciones con ella, de acuerdo a tus creencias. Así que estas son las tres preguntas claves. Hoy hablaremos brevemente de la primera pregunta. ¿Por qué? Porque al concluir nuestro estudio de la carta de los Colosenses, capítulo 4, versos 10 al 18, Pablo nos va a dar ejemplos de cómo honrar a Dios con una nueva vocación. Así que escucha. Si tú, como muchos otros, quisieron estudiar algo, pero todavía no existía en sus tiempos, ¿no les ha pasado eso? Que ahora ves nuevas carreras que no existían. Uy, si hubiese existido antes, en esos tiempos me hubiese encantado ser diseñadora de modas, diseñador de juegos virtuales, inventar nuevos juegos para armar, me encantaría inventar nuevos cosméticos. Tantas carreras hoy existen que a los tiempos de algunos de nosotros no existían. Bueno, si tú eres de aquellos que dice, yo no estudié lo que quise porque no pude, porque no me dejaron o porque todavía no existía. Si por décadas te has dedicado a algo que no trae plenitud a tu vida, que sientes que te hace falta algo más en la vida, hoy la Escritura te va a dar algunos indicadores, quizá para encontrar una nueva vocación. Bueno, estamos llegando a la conclusión del estudio, de la reflexión de la carta de los Colosenses. Ya sabemos que la carta de los Colosenses, dale por favor a todo, Cristo es el creador de todo y Señor de una nueva creación. La carta de los Colosenses se divide en dos partes. Cristo es Dios y Señor. Y los primeros dos capítulos nos mostró, como en pocos lugares, quién es nuestro Señor Jesucristo. Sin lugar a dudas, el Dios eterno. Desde antes del Antiguo Testamento hasta después de que se cumplen las cosas del Nuevo Testamento, de eternidad a eternidad, Jesús es Dios. En los capítulos 3 y 4 nos ha mostrado que este Señor y Dios de todo debe de ser honrado. Debemos reconocer su señorío. ¿Y cómo lo hacemos? Con una nueva esperanza. Ya que moriste con Cristo, busca la victoria arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Ten esperanza de las cosas nuevas que vienen. Lo honras. Cuando vives no lamentando tu presente y tu pasado, sino con esperanza del futuro, lo honras. Así que confía quién eres y en quién te vas a convertir, dice Pablo.
Lo honras con una nueva conducta, haciendo morir lo terrenal y haciendo vivir el nuevo hombre, revestido del nuevo hombre. Lo honras con nuevas relaciones. El esposo hacia su esposa, la esposa hacia el esposo, los padres hacia los hijos hacia los padres, los empleados hacia sus patrones, los patrones hacia sus empleados. Lo honramos con nuevas relaciones. ¿Recuerdan eso? Ahora, cuando empecé esta meditación de las 3 decisiones importantes de la vida, te decía la número 2, a lo mejor tú ya vives con alguien a quien amaste en tu juventud y estás seguro que es la persona correcta, pero quizá no lo estás tratando de acuerdo a tus convicciones, a lo que crees. Y por más que sea la persona correcta, si no estás viviendo con él o con ella de acuerdo a tus convicciones correctas, no estás feliz. Por eso Pablo nos decía, hey, hónralo con nuevas relaciones. No es que cambies como hace la gente sin pensar, cambia sus relaciones de toda la vida por otra. No, renueva la misma relación, hazla nueva por el poder de Dios. Vean los milagros. Las relaciones de muchos años, de toda la vida, las podemos renovar por el poder del Espíritu y la palabra en nosotros. Así que sí, tus hijos pueden tener padres nuevos. A medida que la palabra y el Espíritu Santo nos cambien, nuestros hijos van a tener padres nuevos. Y a la inversa. Bueno, ahora Pablo está a punto de concluir su carta diciendo, honra al Señor con una vocación nueva. Vamos a leer la carta de los Colosenses capítulo 4 versos del 7 al 18. Hay un error ahí, es del 7 al 18, es mi error. Colosenses capítulo 4 versos 7 al 18, leemos la palabra viva de Dios. Todo lo que a mí se refiere os lo hará saber Tíquico, amado hermano y fiel ministro y consiervo en el Señor, el cual he enviado a vosotros para esto mismo, para que conozcan lo que a vosotros se refiere y conforte vuestros corazones. Él va junto con Onésimo, amado y fiel hermano, que es uno de vosotros. Todo lo que acá pasa os lo harán saber. Aristarco, mi compañero de prisiones, os saluda. Y Marcos, el sobrino de Bernabé, acerca del cual habéis recibido mandamientos. Si fuere a vosotros, recibidle. Y Jesús, llamado Justo, que son los únicos de la circuncisión que me ayudan en el reino de Dios y han sido para mí un consuelo. Os saluda Epafras, el cual es uno de vosotros, siervo de Cristo, siempre rogado encarecidamente por vosotros en sus oraciones, para que estéis firmes, perfectos y completos en todo lo que Dios quiere. Porque de él doy testimonio de que tiene gran solicitud por vosotros y por los que están en la Odisea y los que están en Hierápolis. Os saluda Lucas, el médico amado, y Demas también. Saludad a los hermanos que están en la Odisea, y a Ninfas y a la iglesia que se reúne en su casa. Cuando esta carta haya sido leída entre ustedes, haced que también se lea en la iglesia de los laodicenses, y que la carta de los laodicenses la leáis también vosotros. Decid a Arquipo, mira que cumplas el ministerio que recibiste en el Señor. El saludo es de mi propia mano, de Pablo. Acordaos de mis prisiones. La gracia sea con vosotros. Amén. Dios ha sido tan misericordioso conmigo y con nosotros, que he aprendido tantos secretos en esta carta a los Colosenses que no había aprendido a lo largo de décadas como cristiano. En estas últimas semanas he aprendido tantos misterios de Dios en esta carta, tan poderosos, que estaban ahí delante de mis ojos, que ahorita al leer estas últimas palabras de Colosenses, les confieso que me genera una sensación de melancolía. Ya se acabó, ya se está acabando. Pablo despidiéndose, pero se va a despedir con fuerza, aún en sus saludos. Si se dan cuenta, por favor,
Pablo comienza a hablar de varias personas. Tíquico, y miren la descripción que va dando de cada uno de ellos. Amado hermano y fiel ministro. Onésimo, amado fiel hermano, originario de Colosas. Ahora, de verde se ven más datos de estas personas que sabemos por otras cartas. Aristarco, misionero, originario de Tesalónica. Marcos, sobrino de Bernabé, ayudante de Pedro. Jesús, no nuestro Señor, el Salvador. El nombre de Jesús era muy común, muy popular en ese tiempo. Pero a este Jesús le apodaban el justo. Seguramente judío. Cuando digo aquí posiblemente judío, es que por las palabras que dice Pablo, era de la circuncisión, o sea, un judío, pero podía ser también prosélito, alguien que se hizo judío aunque no nació judío. Por eso, judío, por nacimiento o por conversión. Pero después, hijo de Dios por la fe en Jesucristo. Epafras, siervo de Cristo, que luchaba en oración y esforzándose por todos los del Valle del Lico. ¿A qué se refiere con Valle del Lico? Por lo menos 3 iglesias. La de Colosas, a la que le escribe la carta, la de Laodicea y la de Hierápolis. Eran 3 ciudades pegaditas entre sí, más o menos, algunos creen como de aquí a Cholula, o de aquí a Huejotzingo, entre sí las ciudades, cerquita. Y parece que este Epafras era un líder que servía en esas 3 iglesias y que estaba muy interesado en las 3. Y aún empezó hablando en esta carta de Colosenses, al principio empezó a hablar de Epafras, así que seguramente era uno de los líderes de la iglesia de Colosas. Lucas, el médico amado, compañero fiel de Pablo. Lucas escribió el Evangelio según San Lucas y el libro de los Hechos. También por otras cartas, como la carta misma de los Hechos y otras cartas, sabemos que Lucas estuvo sirviendo como pastor en Éfeso, otra ciudad cercana a estos que acabamos de mencionar, de Colosas, Laodicea y Hierápolis, pero un poco más lejos, quizá como de aquí al DF o quizá la entrada a Querétaro. Bueno, solo puse aquí algunos. Faltaron el nombre de Demas, faltó el nombre, por ejemplo, de Ninfa, que algunos creen que era una mujer, que en su casa recibía una iglesia. Faltó el nombre de Arquipo. Pero en cada una de estas descripciones y los nombres, más las descripciones de ellos, nos mostraban los distintivos personales. Y además su carácter en Cristo. No solamente nos decía quiénes eran, en algunos casos de dónde venían, pero nos decía cómo eran en Cristo ahora. Eran amados, eran fieles ministros. Algunos eran compañeros de prisiones. De estos que acaba de mencionar. Por ejemplo, Tíquico era uno de ellos. Onésimo, como vamos a estudiar en la carta a Filemón, parece que Onésimo era el esclavo de Filemón. Parece que le robó a Filemón, huyó, lo agarraron y lo metieron en la cárcel, y ahí conoció a Pablo, y conociendo a Pablo conoció a Jesucristo. Y ahora, cuando le escribe a la iglesia, imagínense a Filemón, ahí estando en la cárcel con Pablo. ¿A quién le escribes, Pablo? A tus conocidos, a los de Colosas. Y también ahí está Filemón. Sí, también ahí está Filemón. No te preocupes, les voy a decir que ya eres un fiel hermano, fiel y amado, y que vas a regresar para allá. Ya lo veremos en la carta a Filemón. Parece que Onésimo queda libre y Pablo le escribe a Filemón y le dice: Onésimo, llévale esta carta a mi amigo Filemón. Maravillosas, así que maravillosas historias. De verdad, cada vez que yo escribía y preparaba esta presentación,
por el conocimiento bíblico que he tenido y espiritual, pensaba en cada uno de estos hombres. Lucas me es muy conocido, Epafras, Marcos, y algunos otros como Tíquico, Aristarco, por ejemplo. En algún momento, cuando la iglesia de Jerusalén vino un hambre, una sequía y un hambre terrible, una hambruna terrible, las iglesias de todo el mundo que no conocían a las iglesias de Jerusalén dijeron: pero de allá salió el evangelio, y comenzaron a levantar ofrendas. Los filipenses, ¿se acuerdan cuando estudiamos los filipenses? Iglesias pobres que daban mucho dinero. Los corintios, los de Tesalónica, los de Éfeso empezaron a levantar ofrenda para después llevarla a Jerusalén. Ahora imagínense llevar efectivo o llevar bienes por esos caminos plagados de ladrones y de peligros. Así que leemos en el libro de los Hechos que cada iglesia llevaba la ofrenda, pero enviaba uno o dos representantes de la iglesia para cuidar la ofrenda. Así que hay un grupo de hombres valientes guardando esa ofrenda, que sabían que era para Dios, pero decían: Dios, protégenos que llegue bien para los hermanos. Esta ofrenda es tuya, pero que llegue bien a los hermanos. Ese era, por ejemplo, Aristarco. Entonces les confieso, queridas hermanas y hermanos, que cuando leo estos nombres, aparte de lo que dice aquí, mi corazón se llena como de un honor varonil. Permítame explicar por qué varonil. Porque aquí estoy viendo un hombre preso que ya lleva décadas predicando el evangelio, y que en esos viajes peligrosos donde ha habido naufragios, intentos de homicidio, donde ha habido posibilidades de envenenamiento, peligros naturales como mordidas de serpientes venenosas, tormentas, terremotos, cárceles. Un hombre firme, Pablo, y que se iba encontrando con hombres en todo el mundo que conocían a Jesús y se convertían en amigos. Cuando yo veo a Pablo con todos estos hombres, de verdad me puedo imaginar una comunidad de hombres de honor, leales entre sí, sacrificados unos por otros y a la vez tiernos. Bueno, todos estos fueron compañeros de Pablo en ministerio. Algunos, como vieron, son judíos, otros son griegos, algunos de estos prisioneros por el evangelio, todos miembros activos en sus iglesias, pero más aún andando por todo el mundo, viajeros incansables. Pero todos estos, algunos, como por ejemplo Onésimo, esclavo, no sabemos qué tan preparado era, y otros tan brillantes como Lucas, que ya le hemos dicho en otras ocasiones. Lucas es el único no judío que escribió en el Nuevo Testamento y que escribió en griego clásico. O sea, este hombre leía como pocos, hablaba varios idiomas, era médico, era literario, era explorador, era cartógrafo, porque sabía dónde estaban las montañas, los ríos, sabía qué vientos soplaban en qué épocas del año. Todo eso está en el libro de los Hechos. Así que seguramente un hombre libre, pero escuchen, en aquellos tiempos también los romanos, los emperadores, los políticos tomaban como esclavos a gente como Lucas. A veces los esclavos eran más preparados que los amos, sabían mucho más de todo que los amos. No estoy diciendo que Lucas haya sido esclavo, pero que estoy diciendo que había esclavos tan preparados como Lucas. Hombres brillantes, pero
todos en Cristo encontraron redención, pero también una nueva vocación. ¿A qué se dedicaban cada uno de ellos? De todos solo sabemos de Lucas, que era médico, pero quizá también daba clases de griego, de historia, de geografía. Pero cuando conoció el Evangelio, dejó todas sus ocupaciones y se convirtió en un predicador de la palabra. ¿Le tocaron cárceles? Sí. Y así vemos a cada uno de estos hombres de distintas nacionalidades, un grupo muy internacional, un grupo con distintos trasfondos, pero ahora hermanados por Cristo y con una nueva vocación. Así que, preguntaba yo, dale por favor. Bueno, cuando estos, como nosotros hemos estudiado a Colosenses, dice Pablo en los primeros capítulos, hasta alcanzar todas las riquezas de pleno entendimiento, a fin de conocer, por favor, el misterio de Dios el Padre y de Cristo. Todos estos entendieron estos misterios de Cristo y dijeron, bien vale la pena dejar todo para servir a Cristo. Así que escucha, al terminar de estudiar esta carta a los Colosenses, ¿a qué te dedicas? ¿En qué ocupas tu tiempo? ¿Cuál ha sido tu ocupación? Yo sé que tienes muchas ocupaciones. Ser padre, ser madre, ser profesionista, ser esposo, ser esposa, ser técnico, muchas ocupaciones. Pero me refiero a la ocupación económica, la que te sustenta. ¿A qué te has dedicado? Ya hemos entendido en la carta a los Colosenses que aún esto Dios puede transformar lo cotidiano en sagrado. Todos estos hombres entendieron eso. Cuando comprendieron el misterio de Cristo, dijeron, aquí están entendidos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Todo lo que necesito para la vida está aquí. Por eso escuchen, aún en el Antiguo Testamento, los niños aprendían a leer no en la escuela. ¿Saben dónde aprendían a leer? En sus casas. ¿Y saben con qué aprendían a leer? Con el Pentateuco, la ley de Dios. Y todavía hoy en día, los judíos, aunque no creen en el Señor, no les enseñan como a nuestros hijos ciencias, aritmética, geografía, historia. No, les enseñan los primeros años de su vida la palabra de Dios. ¿Saben por qué? Porque ellos dicen, las ciencias y todo lo demás no garantiza que sean buenas personas y que sean felices, pero la palabra de Dios sí. Así que les enseñan la ley de Dios y después, por ahí de casi ya pasando a la secundaria, les enseñan ya algo de las ciencias que aprenden nuestros niños, pero después de un tiempo dicen, ahora sí, vas a estudiar la verdadera sabiduría, y se meten de lleno a la ley de Dios. Y ya después de años dicen, ahora tú puedes ya aprender lo que quieras, ser médico, ser arquitecto, ser artista. Y uno diría, pero entonces estos no piensan en el porvenir de sus hijos. No, claro que sí. Si ustedes se dan cuenta de los premios Nobel, creo que el 75% que los han ganado son judíos. Son gente brillante en ciencias. Pero la primera etapa de su vida, ellos creen que lo más importante es cimentar su vida con los misterios de Dios. Estos hombres que conocieron a Cristo a través de Pablo entendieron que su vida estaba cimentada en estos misterios, que todo lo que se dedicaban pasaba a tener más importancia siempre y cuando sirvieran a Dios. Así que, para concluir esta meditación, ¿a qué nos dedicamos? Bueno, escucha, reviste de importancia eso a lo que te dedicas. Ese negocio, ese oficio, ese trabajo, revístelo de importancia. ¿Cómo lo puedes hacer? Ahora que entiendes el misterio de Cristo, di, Señor, dale hacia atrás, por favor. Yo quiero ser como todos estos hombres.
que entendieron que su razón de vivir era vivir la palabra y que otros la vivieran, y que usaban todos sus trabajos, todos sus conocimientos, sus habilidades, y entonces su trabajo se convertía en una nueva vocación. Mencioné en la meditación que nuestros hijos pueden experimentar a nuevos padres cuando dejamos que la palabra transforme mi vida, así que mis hijos tendrían un padre nuevo. No por cambiarme, sino porque este padre se ha renovado por los misterios de Cristo. Pues de la misma manera, escucha, a lo que te dedicas, sea estudio, sea trabajo en el hogar, sea trabajo en la sociedad, revístelo del ministerio de Cristo. Conviértelo en una nueva vocación. Dile, Señor, a partir de ese trabajo lo voy a usar para que otros conozcan tus misterios. Y no te vas a arrepentir de tener a Dios como el jefe de tu trabajo.